eterna nos garantiza el Salmo 133. Bien, hermano, vayamos a Mateo capítulo 4, verso 9. Estamos considerando los privilegios que ostentan y disfrutan los hijos e hijas de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora nos congregamos aquí para sentarnos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, es nuestro ruego que tu Espíritu Santo, que inspiró a tu siervo Mateo para registrar las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora nos conceda la gracia de la iluminación para entender, conocer y apropiarnos del tesoro de tu gracia destinado para nosotros a través de esta porción que hemos leído. Queremos darte, oh Dios, gracias por hacernos bienaventurados cuando hiciste las paces con nosotros a través de la reconciliación que operaste en nuestros corazones mediante la sangre que fue derramada en la cruz, la cual por fe hemos recibido, la cual por fe hemos creído. Te rogamos ahora que tu palabra santifique nuestra mente y corazones. También que tu palabra nos dé luz para conocer más de los privilegios que gozamos como hijos de tu familia, como miembro de tu pueblo. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hijo es todo aquel que sea descendiente directo de un progenitor. Como sabemos, se puede llegar a ser hijo biológico, pero también se puede llegar a ser hijo por adopción. Dios tiene hijos que son sus hijos tanto desde una perspectiva espiritual, pero también desde una perspectiva legal. Mediante el nuevo nacimiento, Dios imparte su naturaleza divina en el acto de la regeneración para convertirnos en sus hijos espirituales. Y mediante la adopción, Dios nos imparte todos los derechos legales que tiene nuestra relación filial con Él como sus hijos. Y ello obviamente entraña privilegios extraordinarios que solamente aquellos que han sido engendrados por Él y adoptados en su familia habrán de ostentar y disfrutar todos los días de su vida en esta tierra y por la eternidad. Y en ese contexto, mis amados hermanos, estamos llamados a estudiar esos privilegios, a conocer esos privilegios, para que en consecuencia podamos disfrutar de los privilegios. Porque usted no podrá disfrutar de aquello que no conoce, de aquello que no sabe.
o de aquello que no entiendes a cabalidad. No le podrás sacar toda la utilidad que tiene para usted esa relación con Dios como su hijo, como su hija. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23. Y esa relación filial con Dios como sus hijos es la base de nuestra vida dichosa y feliz en este mundo, plagado de infelicidad por las circunstancias adversas que nos rodean en virtud del pecado, en virtud de la presencia de Satanás, en virtud de la muerte que campea por todos los lugares. Somos llamados a vivir una vida dichosa, feliz, bienaventurada. Y la base de esa felicidad que estamos llamados a experimentar en cada estadio de nuestra vida y en toda circunstancia en nuestras vidas, la base de esa felicidad es nuestra relación filial con Dios. Y esa relación filial con Dios implica experimentar privilegios que cuando lo logramos experimentar en nuestras vidas, contribuirán de manera decisiva para nuestro usufructo de la bienaventuranza antes de que lleguemos al cielo. Si somos hijos de Dios, si somos los niños y niñas de Dios, el Padre, podemos tener la plena certeza y seguridad de que todo cuanto acontezca en nuestras vidas en este mundo obrará para nuestro bien. Y este es un privilegio singular que solamente ostentan los hijos de Dios. Solamente nosotros podemos clamar que en nuestras vidas todo hecho, acontecimiento o situación obrará para nuestro bien. Romanos 8:28 así lo establece. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados con el propósito de ser constituidos hijos de Dios. Y en tal virtud tenemos aquí la garantía de que absolutamente todo evento, suceso o situación que acontezca en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, desde la perspectiva humana, obrará para nuestro bien. Lamentaciones 3:37 pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? Todo lo que en tu vida acontece puede tener la plena certeza de que fue enviado por tu Padre.
celestial. Todo lo que en tu vida ha pasado, todo lo que en tu vida sucede, todo lo que en tu vida acontecerá, es enviado para que ese hecho acontezca en tu vida. ¿Quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? Y recuerden que esa porción bíblica está en el libro de Lamentaciones. ¿Qué estaba experimentando Israel en el contexto en que le hicieron esta pregunta? Estaban bajo el implacable sol del juicio de Dios por sus pecados. Y en ese contexto muchas cosas horribles estaban sucediendo en la vida del pueblo de Dios. Y Jeremías, con el ojo iluminado por el Espíritu Santo, podía ver las manos de donde venía cada acontecimiento que acaecía en la nación de Israel. Las cosas buenas que acontecen en nuestras vidas obran para el bien de los hijos de Dios. Los cultos de adoración, la palabra predicada, la comunión de la Santa Cena, los devocionales personales, los devocionales familiares, las exhortaciones, amonestaciones y reprensiones de nuestros hermanos que aman nuestras almas, todo ello obra para nuestro bien temporal y para nuestro bien eterno. Cada medio de la gracia de Dios obrará para nuestro bien. Obró en el pasado para nuestro bien y obrará en el futuro para nuestro bien. Los diferentes medios destinados para nuestro sustento espiritual obrarán siempre bien en nuestras vidas. Cada vez que usted eleva una oración al trono de la gracia, esa obra obrará para su provecho y para su bien. Cada vez que usted toma la Biblia y lee algún pasaje, alguna porción de las Sagradas Escrituras, ese hecho obrará para su bien. Cada vez que usted pasa tiempo hablando con los hermanos de la iglesia y teniendo comunión con ellos, ese hecho obrará para su bien. Cada vez que usted toma la determinación de tomar un tiempo especial para dedicarlo al ayuno, esa actividad sagrada obrará para el bien de su alma, para su bien temporal y su bien eterno. Cada vez que usted abre sus labios para predicar el evangelio a sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y demás relacionados, eso obrará para su bien. Amados hermanos,
solamente los hijos de Dios podrán clamar que todo obra para su bien. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Da gracia en todo. Porque todo evento, todo suceso, todo hecho que acontece en nuestras vidas sucede porque Dios lo mandó. ¿Mandó Dios a que usted lea la Biblia? Sí. ¿Mandó Dios que usted lea buena literatura cristiana para enriquecer su vida de piedad? Sí. ¿Mandó Dios a que usted ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Sí. ¿Mandó Dios a que usted se congregue de manera fiel, puntual y constante? Sí. Su obediencia a cada mandamiento de la ley de Dios obrará para su bien. Obrará para el bien de su alma. Mandó Dios a trabajar con diligencia y de manera sacrificial para con el sudor de su frente mantenerse a usted y a su familia. Sí. Amado hermano, eso obrará para tu bien. El trabajo siempre obrará para el bien. Todo lo que Dios nos ha mandado obrará para nuestro bien. Y la disciplina de Dios obrará para nuestro bien. Por supuesto que sí. Obrará para nuestro bien porque es el medio establecido por Dios para formar y establecer el carácter de Cristo en nuestras vidas. La disciplina es el medio establecido por Dios para delinear nuestra vida espiritual, hermoseándola conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para los inconversos, aquellos que aún no son hijos e hijas de Dios, es obvio que no todo obrará para su bien. Pero en los creyentes, todo obrará para el bien de su alma. Por eso, amado hermano, en todo y por todo debemos dar gracias a nuestro Padre Celestial, porque todo evento, hecho o suceso que acontezca en nuestras vidas, sucede porque el Señor lo mandó. ¿Quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? Todo lo bueno que acontece en nuestras vidas obrará para nuestro bien. Pero mis amados hermanos, no solamente los eventos, sucesos y acontecimientos buenos que llevan la etiqueta de bueno obran para nuestro bien. También podemos afirmar que en los hijos de Dios, las cosas malas que acontecen en este mundo, Dios las usará para nuestro bien.
temporal, también para nuestro bien espiritual. Como bien lo expresa el Salmo 112, verso 4, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Luz le resplandece en las tinieblas a quien es un hijo de Dios, a quien es una hija de Dios, nos garantiza el Señor. En quienes, dice un autor, en quienes son hijos de Dios, aún la oscuridad de una noche de pobreza obra para su bien, porque la carencia de bienes terrenales no nos hace, por lo general, ricos en fe. Como bien lo expresa Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Ven ahí la bendición de ser pobre? Según Dios. ¿Qué hace la pobreza? Que sea una experiencia bienhechora para los hijos de Dios. Nos enriquece en la fe. Nos enriquece porque nos hace hombres y mujeres que dependen de la gracia de Dios, nuestro Padre. ¿Quiénes son los que más orarán el Padre Nuestro? ¿Los que tienen su despensa llena o los que la tienen vacía? ¿A quién usted escuchará diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro, dásnoslo hoy? ¿Quién ora así? ¿El que tiene la despensa llena o el que la tiene vacía? Quien la tiene vacía se levantará a las 6 de la mañana, porque lo más seguro que se acostó con el estómago vacío. Y el hambre apremia para que se levante temprano. Primero que nada, a presentar su causa delante de su Padre. Su argumento será, Señor, mi estómago y el de mi familia están vacíos, necesitamos pan. Dame el pan que hoy necesito. Aquellos que necesitan el pan de la salud porque su cuerpo está enfermo, aquel que necesita el pan de un corazón contento porque su corazón está triste en virtud de que perdió a algún ser querido, se levantará temprano a clamar por ese pan que necesita de manera apremiante, porque el hambre no espera, no basta con beber agua. Si hay hambre hay que buscar comida. No es otra cosa que no sea comida. No le meta cuento al estómago que no lo va a creer. Y amados hermanos, las miserias, cuando ellas tocan la puerta de nuestras vidas, obrarán para nuestro bien, porque nos harán más conscientes de nuestras debilidades, de nuestra insuficiencia, de nuestras incapacidades, para suplir las cosas que son esenciales para nuestro sustento espiritual y para nuestro sustento material.
Por eso el apóstol dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y recuerde que Santiago le está escribiendo a cristianos del contexto judío que habían sido excomulgados de la comunidad judía por causa de la fe. Eran proscritos del judaísmo. Y en muchos de esos casos tuvieron que salir corriendo y dejarlo todo. Para salvar su vida, se fueron con lo que tenían encima nada más. Y esa gente estaba pasando, crujía. Estaban sumidos en pobreza. Porque un inmigrante cuando llega a un lugar desconocido y sin un peso en el bolsillo, no la pasa bien. No la pasa bien. Porque no tiene un conuco donde ir a cosechar, no tiene un trabajo del cual pueda coger fiado para pagar cuando cobre. No tiene nada de eso. Es un inmigrante, foradero, como dicen la gente. Ese es un foratero. Y además desbaratado. Dios los había elegido para que fueran pobres. Oiga bien lo que dice ahí. Dios los eligió, no fue en ellos que se eligieron. No fue la iglesia que los eligió. Dios los eligió para que fueran pobres. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. A Dios el Padre le plugo hacerlos pobres materialmente para que ellos pudiesen ser ricos. En fe, hermano. Pero además herederos del reino que Dios ha prometido para cada uno de sus hijos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos, llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos dice el versículo 3 del capítulo 5. Amados hermanos, las cosas buenas que nos acontecen obran para nuestro bien, pero también los eventos malos obrarán para nuestro bien. Cuando nuestros cuerpos se marchitan por la vejez o por causa de las enfermedades, nuestra fe allí ha de renovarse, florecer y dar fruto al 100%. Como bien lo expresa 2 Corintios 4:16, porque mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, es la palabra literal que se emplea allí, se va desgastando. Cada año que pasa es como una aplanadora. Se va desgastando con el uso. Se va desmejorando, se va debilitando, se va envejeciendo. Ahora, mientras el externo se va envejeciendo, ¿eso es algo malo? Pregúntale a los viejos si es bueno ser viejo. Pregúntele, óyeme, al que tiene 80 o 90. ¿Es bueno ser viejo? Pregúnteme a mí que tengo 64 ya. Si es bueno llegar viejo. Hermano, no es bueno. Se lo garantizo yo que tengo 64. No es bueno, no es bueno. No me diga que es bueno, no es bueno.
A los 25, yo volaba. Pero hoy apenas puedo arrastrar los pies. Apenas puedo arrastrar los pies. No es bueno, hermano, ser viejo. No me diga que es bueno. Ahora, aunque este caparazón, esta tienda de campaña, como Pablo dice, se va desintegrando por el efecto dañino de los años, el interior se renueva de día en día. ¿Qué obra para bien nuestra vejez física? La renovación de nuestro hombre interior. ¿Cómo se siente Francisco en el día de hoy, en estos años de vida que tiene? Hermano, aunque yo externamente me siento viejo ya, interiormente me siento de 25. Y cuidado, si de menos. Porque se cumple de manera literal la promesa de Dios. En mi propia experiencia y diario vivir. Mientras nuestros cuerpos languidecen por el efecto implacable del paso de los años, nuestra fe se aviva con las promesas de Dios. De que nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ezequías, mientras estaba enfermo, mientras estaba en un lecho de muerte, era un hombre humilde, era un hombre de oración. Era un hombre dependiente de Dios en todos los términos. Ahora, desde que se sanó, desde que ese hombre se paró de la cama porque le dieron 15 años más de vida, ¿qué sucedió? Aquel hombre humilde de oración, dependiente de Dios, que clamaba por la misericordia de Dios, se transformó y se convirtió en un hombre orgulloso, altivo, arrogante. Se convirtió en un pavo real. Cuando fueron a visitarlo, ¿qué hizo él con los babilonios? Le dio un paseo para mostrar de manera orgullosa las grandes propiedades y riquezas que habían en su tesoro. Hermano, ¿cuándo este hombre estaba mejor? ¿Cuando estaba enfermo o cuando estaba sano? A la luz de esa experiencia que vemos ahí. Porque los eventos que están en la Biblia, ¿para qué están ahí? Para nuestra enseñanza. Cuando ese hombre estaba en mejor condición espiritual, cuando estaba en el lecho enfermo o cuando estaba saludable, robusto, gordo y colorado. ¿Cuándo? Los frutos nos dicen a nosotros que ese hombre, cuando estaba acostado en un lecho, tirado allí como un don nadie, entonces estaba en una vida espiritual que buscaba el rostro de Dios, que clamaba por la misericordia de Dios, que deseaba y anhelaba la gracia de Dios para su vida. Pero tan pronto este hombre se paró de esa cama, olvidó el lecho donde estaba para morir. Se convirtió en un hombre orgulloso y arrogante. Y Dios tuvo que tratar con él. El juicio de Dios para él fue: te van a cortar la cabeza. Podemos observar en la vida de los hijos de Dios que muchas veces sus desgracias
aumentarán los niveles de gracia en su vida. Sus desgracias aumentan sus niveles de confianza en el Señor, de esperanza en el Señor. Su fe en las promesas del Señor. Y amados hermanos, no hay que ir lejos para eso, para observar esa realidad. Sabemos de muchas personas que han venido al Señor en el contexto de una funeraria. Allí en el contexto de una funeraria donde llevaron a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su ser querido, allí en medio de esa noche oscura, vieron la luz brillante de la gracia de Dios, brillar entre sus ojos como nunca antes la habían visto, y allí le entregaron sus vidas al Señor. Por eso David decía, bueno me es haber sido humillado desde mi juventud. Cuando vemos en el espejo de otro lo que también será nuestro destino, por lo general la reacción del hombre es venir a los pies de Jesucristo. Porque sabemos que en Él encontramos el remedio para nuestra situación. El poder de Dios se revela en medio de nuestras grandes debilidades. En Hebreos capítulo 11, verso 34, en el contexto de los hombres y mujeres de fe, se nos enseña que hicieron grandes proezas para con Dios. Pero esas proezas las hicieron en el contexto donde ellos estaban experimentando grandes debilidades. Y el poder de Dios se perfecciona en las debilidades del ser humano. Como dice alguien, entre los hijos de Dios muchas veces vemos que sus desgracias aumentan su gracia, porque así como la tierra es más fértil cuando está rota por el arado, los cristianos son más ricos y fértiles cuando están rotos por el arado del sufrimiento. Siembre la semilla en una tierra sin arar y verá qué difícil será cultivar en esa tierra dura, árida, seca. Ahora, notará la diferencia cuando usted ara y luego siembra la semilla. En esa tierra suelta, fértil, la semilla nacerá fácil, la semilla crecerá fácil y esa semilla pronto estará floreciendo y dando frutos. Amados hermanos, Dios usa el sufrimiento causado por eventos catastróficos muchas veces en nuestras vidas, como el agricultor usa el arado. Si no usa un par de bueyes en el contexto de la agricultura antigua, fuerte, con un poderoso arado de hierro capaz de romper esos terrones durísimos, no puede ablandar la tierra. Entonces, mis amados hermanos, cuando tú estés siendo arado,
con el arado de una muerte trágica, dolorosa, sentida, cercana. Dios está preparando el terreno de tu vida para que tú puedas coger ciertas semillas que se dan solamente en un terreno suelto, flojo. Hay semillas que no se dan si no es en tierra arada. Hay gracias de Dios, amados hermanos, que no se dan en nuestras vidas, sino en el contexto de una tierra suelta. Pero mientras el corazón nuestro está endurecido, encallecido, como una roca, como una piedra, no podrá esa semilla nacer y echar raíces para crecer y dar fruto para la gloria de Dios. Mientras más suelta esté la tierra de nuestros corazones, más podrán profundizar las raíces de la semilla de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, aún las cosas malas que nos acontecen, aún los eventos trágicos que nos acontecen, como la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la cartera, Dios la puede usar como el arado es usado por el agricultor. Y es interesante, cada vez que el agricultor hace una cosecha, tiene que volver a arar. No basta una arada. Recuerdo a mi papá que era agricultor y cada vez que iba a sembrar yuca, batata, arroz, todos esos frutos, tenía que arar. Yo me preguntaba, pero estaba pequeño, pero ¿y por qué hay que arar cada vez que se va a sembrar? ¿No basta con una arada? No. Porque el terreno se endurece con facilidad. La lluvia, el sol, lo endurecen con facilidad y hay que volver de nuevo a clavarle el arado. Y cada vez hay que hacerlo más profundamente para que la tierra fértil fluya y cubra la faz de la tierra. De esa manera se podían coger cada vez mejores cosechas. El sol brilla más después de un eclipse, dice un autor. Cuando más eclipse hay en un hijo de Dios, más brillará su vida en el reino de Dios cuando salga el sol. De manera que no te sorprenda cuando veas que de pronto el sol estaba brillando en tu vida, pero sin darte cuenta siquiera, la luna se interpuso entre tu vida y el sol de justicia. Y desapareció la iluminación que te guiaba en tu vida, quedando sumido en total oscuridad. Y amados hermanos, es ahí en ese contexto cuando verás una vez más brillar el sol con su fulgor sobre la faz de tu vida para iluminarte, para alumbrarte en todo el universo de tu ser. ¿Qué hay en este mundo que no obre para nuestro bien, sea en el contexto de las cosas malas o sea en el contexto de las cosas buenas? Pensad, por ejemplo, en la muerte.
¿Obra la muerte física para el bien de los hijos e hijas de Dios? Por supuesto que sí. La muerte funciona para el bien de los hijos de Dios, porque así como el torbellino desprendió el manto de Elías y lo llevó al cielo, así también el torbellino de la muerte arrancará el manto de nuestras carnes que envuelven nuestras almas y llevará a nuestras almas para estar en la gloria de Dios en los cielos. Por eso la muerte obrará para nuestro bien. ¿Qué hizo el torbellino con el manto de Elías? Se lo quitó de encima. E inmediatamente ese siervo de Dios fue llevado en un carro de fuego para estar con el Señor en el cielo. ¿Y no es eso exactamente lo que hace la muerte? No nos quita el manto de nuestra carne y monta nuestras almas en el carro de fuego de la gracia de Dios para llevarnos al paraíso donde está el Señor. No es eso lo que hace la muerte, es un milagro, hermano. Es un milagro que observan los que están en el cielo. Para los que estamos aquí, la muerte es una tragedia, pero para los que están en el cielo observándolo todo, la muerte es un milagro. Es un milagro que obra para el bien nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, contemplando esa idea, contemplando esa imagen, contemplando esa realidad que habrá de acontecer con nuestras vidas, el día de la muerte, yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Quiero que ese evento en el que nos quitan el manto de la carne, en el que nos despojan del manto de la carne, quiero que ese evento suceda ya. Porque tan pronto ese evento suceda, seremos trasladados al tercer cielo para estar en la presencia del Señor. ¿Y qué es mejor que eso? ¿Qué bien es mayor que ese? Para muchos, conseguir una visa americana es un gran bien, o una residencia, o una nacionalidad, bla, 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 o sacarse la loto y sacarse millones. Eso está bien, hermano, eso es basura. Eso es basura. El bien mayor es estar con el Señor Jesucristo. ¿Quién provee de ese bien mayor? La muerte. Entonces la muerte obra para nuestro bien. Yo no creo que pueda haber en la mente humana una tragedia mayor que la muerte. La gente pierde la fortuna y siguen viviendo, y siguen riendo, y siguen caminando, y siguen cherchando, bla, bla, bla. Pierden la salud, lo mismo. Pierden un hijo, pierden a mamá, y siguen viviendo. Dan unos griticos los primeros días y ahí para adelante muertos a risa. Se me olvidó. Se olvidan. No creo que haya un evento más catastrófico y trágico para la mente humana que la muerte. Amados hermanos, pero la muerte es un bien superior para los hijos de Dios. Porque ella nos quitará ese manto de la carne que aún nos mantiene aquí en esta tierra. Por eso la muerte obra para nuestro bien. Cuando lleguemos al cielo, bendeciremos al Señor por todas las providencias cruzadas, oscuras, aparentemente sin razón, muy dolorosas y traumáticas que tuvimos que vivir en esta vida.
pero que sin lugar a duda fueron combustible. Fueron el combustible que usó el Señor para impulsar nuestros pasos, para caminar con pasos firmes hacia Canaán, la celestial. Esta mañana una hermana me decía que daba gracias a Dios por la pandemia, porque fue el medio que Dios usó para traer a su hija Jesucristo. ¿Cómo que una pandemia puede ser usada por el Señor para quebrantar el corazón de un corazón, para quebrantar un corazón de piedra? Sí, hermano. Esta hermana bendice a Dios porque usó esta tragedia que ha causado tanto mal, tanto daño, para traer salvación a un alma perdida. ¿Cuánto vale el alma de ella? ¿Cuánto vale? ¿Usted dará el alma de ella por la fortuna que se ha perdido con la pandemia en el mundo entero? Su alma vale más que todas las fortunas que se han perdido con esta pandemia, hermano. Más que todos los empleos que se han perdido. Su alma vale más que todo eso. Dios obra para bien. Con las cosas buenas y con las cosas malas que acontecen en este mundo. Una vez hablaba con una hermana y me decía: pastor, yo doy gracias a Dios por haber perdido a mi marido. Yo, ¿cómo? Explícame, pues yo no entiendo. Pastor, ese fue el medio que Dios usó para traerme a los pies de Jesucristo. Si yo hubiese seguido con ese diablo como mi ídolo, estaría en el infierno hoy. Hermano, Dios usa las cosas malas para nuestro bien. Si estás soltero, si estás soltera, si tiene una prueba por la cual tú oras y no te la quitan, si tiene esta situación, aquella situación, si estás desempleado, estás desempleada, si no ves horizonte en el futuro para tu vida, no te desesperes. Confía que todo obra para tu bien. Tu soltería, Dios la usará para tu bien. Tu soledad, Dios la usará para tu bien. Tu pobreza, Dios la usará para tu bien. Tus pérdidas, cualquiera que sean, Dios las usará para tu bien. De eso no puede tener la más mínima duda. Todo obra para el bien de los hijos de Dios. Por nefasto que sea, sí, por nefasto que sea. Quiero terminar por último. Si somos hijos de Dios, si eres hija de Dios, goza del privilegio de que nunca perecerá. Nunca perecerás. Juan 5:24, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados hermanos, esa es una promesa para los hijos de Dios. Nunca perecerán. Nuestras almas están fuera del alcance de la condenación, porque nunca jamás el Padre condenará a sus hijos. Nunca, oiga bien, nunca el Padre condenará a sus hijos. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Thomas Watson: hay padres que por faltas graves en sus hijos los han desheredado. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los padres desheredan a sus hijos?
La razón básica es porque no pueden mejorar o reformar o cambiar la conducta deshonrosa de sus hijos para con su familia. Pero en el caso de Dios no sucede así, porque cuando actuamos y somos hijos rebeldes o malos, nuestro Padre Celestial tiene una pleyade de medios para mejorarnos como sus hijos. Tú no puedes transformar el corazón de tu hijo, pero Dios el Padre sí puede hacer tal cosa con los suyos. Dios sabe cómo lidiar con los vicios que arruinan y transforman la vida de nuestros hijos en diablos. Yo no puedo hacer eso, pero Dios el Padre sí puede hacer eso con sus hijos. Él puede cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne allí. Dice él, desde el momento en que entramos a su familia en la calidad de hijo, él usa la vara de la disciplina formativa, correctiva y punitiva para hacernos dignos de su paternidad. Las razones por las cuales los hijos de Dios no pueden perecer son varias. Primeramente, no pereceremos porque la justicia de Dios, que demanda nuestra muerte por nuestros pecados, ya está satisfecha por la sangre justa del Señor Jesucristo, que fue derramada en sustitución de la nuestra. Y en segundo lugar, no pereceremos porque cada hijo de Dios es transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. El Hijo de Dios tiene el mismo espíritu de Cristo, la misma mente de Cristo, la misma voluntad de Cristo. Somos una imagen viva de Cristo, nuestro glorioso Señor y Salvador. Como Cristo lleva nuestros nombres sobre su pecho, nosotros llevamos su imagen sobre nuestros corazones. ¿Destruirá Dios en el infierno la imagen de Cristo que ha sido colocada en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra naturaleza humana renovada? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es obviamente no. No creo que Dios pueda incinerar la imagen de Cristo que plasmó en nuestra naturaleza humana en el infierno. Eso es imposible. Que Dios envíe la imagen de Cristo que fue producida en nosotros al infierno. Ya Él fue allí y fue por nosotros y para nosotros. En conclusión, mis hermanos, si somos hijos de Dios, por estas verdades, podemos concluir que somos privilegiados. Gozamos del privilegio de tener un Padre amante, un Padre perdonador, un Padre suplidor, un Padre protector, un Padre iluminador, un Padre que responde a nuestras necesidades, un Padre libertador, un Padre dador de una herencia inconmensurable, como lo es el reino de Dios. Tenemos a un Padre que obra para que todo cuanto acontece o sucede en nuestras vidas, obra para nuestro bien. Tenemos a un Padre que nos guardará para que nunca perezcamos en las llamas del infierno. Entonces, mis amados hermanos, somos hombres y mujeres privilegiados. Disfruta de ese privilegio. Goza de ese privilegio.
Hace ese privilegio que tú seas una persona bienaventurada, dichosa y feliz, sin importar la circunstancia en que esté viviendo. Nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestra consagración a Dios como nuestro Padre, está en buena medida supeditado a esos privilegios que tenemos y que ostentamos. Hermanos, no seamos hombres y mujeres que viven sus vidas de segunda clase en esta tierra, porque no lo somos. Tenemos un Padre soberano sobre todas las cosas, que nos ha amado con un amor eterno. Tenemos a un Padre que nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para convertirnos en miembros de su familia, en parte de su familia. Por ende, mis amados hermanos, vivamos para la gloria de ese Padre. Vivamos una vida digna de nuestra relación filial con ese Padre. Vivamos una vida consagrada para agradar a ese Padre, porque nada nos será de mayor bien que eso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados, serán llamados, fueron llamados los hijos de Dios. ¿Lo eres tú? ¿Eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Porque tu alma fue regenerada, naciste de nuevo, fuiste adoptado y tiene el acta de nacimiento firmada por tu Padre como tu Padre que es. Que Dios te conceda, si aún no lo eres, entrar a esa relación filial. Como sabemos, en Juan 1:12 nos dice claramente que a los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, a esos Dios les da la potestad de ser constituidos, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Si recibes a Jesucristo en tu corazón, el unigénito Hijo de Dios, desde ese mismo instante serás regenerado y serás adoptado para formar parte de esa familia que nunca perecerá, de esa familia que a vida eterna permanece, de esa familia que tiene un reino en los cielos para gozar de él por siempre. Ven y recibe a Jesucristo, que ese es el camino para tú alcanzar una relación con Dios como tu Padre. Que Dios te ayude a encontrarte con Jesucristo, porque en Él está la potestad para constituirte en un hijo de Dios. Oremos. Señor y Dios Padre, queremos agradecerte tu palabra. En ella, en esta mañana hemos estudiado esta doctrina gloriosa de nuestra relación filial contigo como tus hijos. Gracias por los privilegios que nos brinda para esta vida en esta tierra y para la vida después de la muerte, nuestra relación filial contigo. Gracias por ese don inefable, gracias por ese don infinito de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, en quien somos llamados
para ser regenerados, para nacer de nuevo, para ser adoptados en la familia tuya. O te rogamos por aquellos que están aquí aún vacilando, los que nos están escuchando. Aquellos que están aquí aún vacilando, Señor, entre dos pensamientos. Concédeles resueltamente renunciar a la paternidad de Satanás para entregarse completamente a la paternidad de Dios el Padre. Oh, bendícele con ello. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.